Gracias. Buenos días a todas y todos. Están acá un conjunto de organizaciones, en un momento daré su nombre, en representación de colectivos que trabajan en el tema de la migración y los derechos humanos de México, de Centroamérica y de Estados Unidos. Se encuentra con nosotros Ana Sáenz, de Sin Fronteras, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, de Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, que está ubicado en Chiapas, en la frontera, que tiene un trabajo muy intenso con migrantes, Alejandra Macías, de Asylum Access, Alicia Vargas y Marisela Reyes, de la REDIM, la Red de Derechos de Protección a la Infancia, a la Niñez, a la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias. A Berenice Valdés, del Instituto para las Mujeres en la Migración, a Carlos Trujillo, del colectivo Seguridad Sin Guerra, y a Marisela Villalobos, que es presidenta de Amnistía Internacional en México. Van a platicarnos justo de la preocupación que existe de los acuerdos firmados por el canciller y el gobierno de Estados Unidos en atención a la migración. En el uso de la palabra, las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias por estar aquí presentes. Las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil que defendemos a la humanidad en movilidad deseamos expresar. En las negociaciones se está sentando un precedente que abre la puerta para que Trump siga amenazando a México en el marco amplio de las relaciones bilaterales, no solamente en materia migratoria. El continuar por esta vía tiene implicaciones de sumisión y de comprometer la soberanía mexicana al gobierno de Trump. Cancillería está tomando atribuciones que no le corresponden conforme a las leyes mexicanas. El haber mezclado temas comerciales, económicos, usando como moneda de cambio a miles de personas en movilidad. Es necesario que el canciller explique al Senado cómo van a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y su derecho a recibir asistencia humanitaria y el derecho a defender a migrantes. Migrar y pedir asilo no es delito y el control de las fronteras debe estar guiado por el respeto a los derechos humanos. En la Constitución mexicana está previsto el libre tránsito y en las leyes mexicanas están previstas las opciones para regularizarse y estas deben estar en realidad disponibles para las personas y solo hemos escuchado planes de contención con la fuerza mediante la Guardia Nacional. Esperamos que el canciller mencione hoy cuáles son los planes en este sentido y qué sustento legal tienen. La Constitución y la Ley de Tratados prevén los alcances de la suscripción de acuerdo en este sentido. Queremos escuchar en la comparecencia cuál fue el fundamento legal y constitucional para la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos en el que se comprometen temas como el trabajo, la educación, la salud y el despliegue de la Guardia Nacional, sin haber estado presentes los legalmente facultados en estos temas y sin la anuencia del Senado. No hay transparencia sobre las instrucciones dadas a los militares, porque la Guardia Nacional no ha sido formalmente constituida y capacitada, desplegados en la frontera sur, partiendo de que no se están enfrentando a delincuentes. Los tratados y las leyes mexicanas prevén que las personas que huyen por persecución y por violencia no cuenten con documentos y se les debe informar de sus derechos en México y darles las facilidades para ejercerlos. Actualmente la Comar está totalmente rebasada. Ante la austeridad, ¿qué recursos se destinarán a la Comar y al INAMI para esta estrategia? Con el acuerdo del programa Quédate en México, las caravanas van a llegar de Estados Unidos y no de Centroamérica. Estamos previendo que si ahora por 3 puntos de devolución van 11,000 personas, podemos esperar 50,000 de hoy a diciembre por periodos prolongados. Esperamos que Ebrard explique al Senado y al pueblo de México la diferencia y las implicaciones entre Quédate en México, tercer país seguro y primer país de asilo, que tienen implicaciones muy diferentes. ¿Puede haber algo más perverso que utilizar a los militares
para detener a las poblaciones migrantes más vulnerables que vienen huyendo de la violencia, del hambre y de la persecución política? Señor Ebrard, díganos qué mecanismo de control y de denuncia van a instaurar para poder vigilar a la Guardia Nacional y a las autoridades que actúan con ellos. Señor Presidente, señor Marcelo Ebrard, señora Secretaria de Gobernación, ¿esta es su nueva política migratoria? ¿Conforme a qué criterios van a llevar esta política migratoria? Porque claramente no es conforme a los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano. ¿Estos serán sus nuevos manejos en la diplomacia mexicana? ¿Dónde quedó el lema de primero los pobres, que tanta empatía generó durante la campaña presidencial? ¿Qué mensaje tan contrario al que hicieron hace varios meses cuando se trasladaron al sur de la República Mexicana a recibir a la caravana? No hay congruencia con esa postura expresada en espacios internacionales de migración, como en el Pacto Global en la reciente reunión de Marrakech. ¿Así queremos que traten a los mexicanos en Estados Unidos? Porque este es el mensaje que estamos dando. Varias organizaciones de la sociedad civil venimos documentando la violencia cometida contra la población migrante centroamericana y mexicana en temas de desaparición y ejecución. El acuerdo a que está llegando México con Estados Unidos va a incentivar la actuación de los grupos del crimen organizado, quienes van a cobrar más, porque va a ser más difícil llegar a Estados Unidos, y harán viajar a las personas por rutas cada vez más peligrosas. Está de por medio la vida y la integridad de las personas más vulnerables de la región. No hemos escuchado cómo van a hacer frente a esto. Las personas ya no van a pedir asilo porque les están cerrando claramente las puertas, violando así la Convención de Refugiados. Ahora van a elegir continuar viajando en la clandestinidad. Se van a tener que hacer cargo de muertes, desaparición y secuestros que se lleguen a generar. Señor Marcelo Ebrard, nunca supimos si había reales consecuencias económicas para México, porque en primer lugar, nunca se vinieron a exponer al Senado antes de la firma del acuerdo cuáles iban a ser esas posibles consecuencias. Eso no se explicó al Senado, ni tampoco se explicó a los ciudadanos. ¿De verdad no teníamos otra opción en materia económica? ¿De verdad no vimos que el tema de los aranceles estaba causando rechazo en Estados Unidos, incluso con los republicanos? ¿De verdad no vimos que también importamos nosotros de Estados Unidos y podemos aplicar aranceles? ¿De verdad no vimos que Estados Unidos estaría rompiendo con varios acuerdos económicos y que lo lógico es que su propia ciudadanía y el Poder Judicial iban a reaccionar? Cedimos. Y la principal consecuencia es la grave crisis humanitaria que se va a generar. Cedimos a la primera. Ahora estamos a su merced. No es esta la política migratoria que queremos. No es esta la política migratoria que queremos, que sacrifique a los más vulnerables por acuerdos económicos. Así no. Desde las organizaciones de la sociedad civil, de migrantes, quienes acompañan a los migrantes en el tránsito desde los albergues, y en general, quienes estamos en Estados Unidos, México y Centroamérica, queremos poner a la disposición toda nuestra colaboración para no caer en una relación de sumisión con Estados Unidos que violente los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. La solidaridad que el presidente expresó hoy se tiene que ver reflejada en alternativas reales ante la coerción del presidente Trump. Gracias. Si hubiere alguna pregunta o comentario. Sí, senador, les pregunta Isabela González, de Grupo Reforma. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles, para que abunden un poco acerca de esto que estaban diciendo, que en la ley está previsto el libre tránsito. Ayer el canciller dijo, literalmente, no queremos que transiten por México, no queremos que atraviesen México hacia los Estados Unidos. ¿Qué se podría hacer? Perdón, me acerco más. Ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo que no los van a dejar atravesar México. ¿Qué se puede hacer en este sentido y qué opinan ustedes? ¿Qué herramientas podrían tener los migrantes para apelar a la ley mexicana?
Bueno, el libre tránsito es un derecho humano, no solamente está reconocido en la Constitución mexicana, está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en el artículo 11 de la Constitución, y si bien tiene matices, hay que tener cuidado en cómo están usando los matices. El libre tránsito, en el sentido en el que nosotros estamos diciendo es, a ver, tienes que poner atención en que estas personas, que muchas vienen huyendo por violencia, no tienen por qué tener visa, es más, no tienen por qué traer papeles porque vienen huyendo. Entonces, tú como funcionario, en labores de identificación de personas que están en peligro y que necesitan protección internacional, no puedes cerrar la frontera de esa manera. Lo que tienes que hacer es identificar quién tiene necesidades para que entren a un proceso de asilo y puedan ser protegidas, porque además es obligación del Estado. El asilo, hay una convención, la Convención del 51, que México firmó y ratificó soberanamente, en donde se obliga a dar protección internacional a las personas que vienen huyendo. Y así en ese sentido está el Plan de Acción Brasil, que también contempla esas cuestiones. Entonces, están pasando por alto tratados internacionales firmados y ratificados por México en donde se contempla el derecho al libre tránsito y sobre todo cuando las personas necesitan protección internacional. Eso sería. Esa expresión es una confesión de parte de un acto ilegal del canciller. El canciller no tiene facultades para determinar que no van a transitar por el país. La Cancillería no tiene facultades para esa materia, es una materia de la Secretaría de Gobernación. El canciller no le corresponde aunque el presidente se lo delegue. O sea, lo que estamos viendo es una cadena sucesiva de actos ilegales. Están fuera de la ley, fuera de los compromisos, fuera de la Constitución. Que nos digan que el tema de los migrantes es un tema de seguridad nacional, que piensen que una familia de hondureños pobres con una carriola es una amenaza a la seguridad nacional de México, es una derrota de los principios de la diplomacia mexicana de décadas. Que en una semana Trump cambie todos los principios de la política, doblegue la Constitución, obligue a actos ilegales, es la derrota de los principios de la dignidad. O sea, es inaceptable. Y que el canciller nos venga a decir que no van a permitir el tránsito, es contra la ley. Vamos, estamos en una cadena sucesiva de actos violatorios de derechos humanos. Es absolutamente ilegal lo que está diciendo el canciller. Hay medios para combatirlo, sí, desde distintos recursos, amparos en materia de acción judicial, de la CNDH y algunos otros que haremos valer. Vamos, hay una serie de acuerdos que ni siquiera el Senado ha revisado y ya se están implementando. O sea, no han venido aquí a decirnos qué van a hacer. Y ya los están implementando. Es una burla al Senado. La siguiente pregunta es, ¿qué proponen ustedes entonces hacer? Digo, ya se acordó esto con Estados Unidos. México tiene 38 días para evitar que se pongan los aranceles o el acuerdo tercer país, seguro que también entiendo que es algo que ustedes no recomiendan. Entonces, en 38 días, ¿qué se puede hacer? Miren, 3 cosas. Primero, falta generar una política de Estado de movilidad humana. Por eso el gobierno de Trump aprovechó ese vacío para imponer las medidas que el gobierno tendría que hacer, porque no está hecha. Desde sociedad civil ya hemos hecho una propuesta de política de inclusión que sea intersecretarial, no al mando de Cancillería, ni siquiera nada más de Segov, una en donde están coordinadas todas las secretarías de Estado. Ahora, la ley de migración actual ya prevé diferentes mecanismos de la entrada regular. Hace falta que accionen a los consulados mexicanos en Centroamérica para que haya una posibilidad real de que la población centroamericana acceda a un documento antes de venir. La población que no puede acceder a un documento porque está huyendo significa salvar la vida y la integridad de las personas y sus hijos. Significa que no van a poder tomar un documento, significa que cuando lleguen a la frontera con México no van a poder demostrar quiénes son, y eso México lo ha asignado en todas las convenciones, en su ley de asilo y refugio y además en el Pacto Mundial de Migración para una migración regular, segura y ordenada, y en el Pacto de Refugiados. Tenemos el marco legal para que México genere canales reales de un ingreso regular y de una regularización y protección internacional. Lo hemos entregado ya con propuestas muy concretas, inclusive operativas. Necesitamos que el Gobierno de México, el presidente Ebrard, la Secretaría de Gobernación y todas las instancias
consideren a la sociedad civil, que llevamos años trabajando y que ya hay propuestas concretas de solución y nos han mantenido al margen. Y la otra cosa que quiero decir es, nos hemos asesorado por economistas, entendemos que hay opciones. El Gobierno de México no ha dicho las implicaciones del aumento arancelario, ni ha dicho cuáles son los escenarios que podría tener. Queremos que quede claro que lo que ahorita está intercambiando México no es solamente a las personas migrantes como moneda de cambio, sino está sentando las bases de la relación con Estados Unidos, porque nos van a estar amenazando entonces ante cualquier negociación de subir los aranceles. No podemos caer en una dinámica de coerción de esa naturaleza y hay propuestas. Entonces, una concreta es: queremos hablar con el secretario, con Presidencia y con el canciller para poder darles la propuesta y hacer una ruta real, porque la población que está siendo atendida es por las casas de migrantes y albergues de sociedad civil, no hay de gobierno. Entonces queremos contribuir y queremos esa reunión para dar las propuestas. Gracias. La siguiente pregunta es de Ethel Riquelme, de Arsenal. Hola, buenos días. A ver, 50,000 personas, que son las que ustedes consideran para diciembre, no me parecen que sea una cantidad pues, amplia. Es la cifra que tienen, digo, pido revisión a esa cifra si la confirman. La otra, ¿cuál sería el costo de la migración en términos económicos y sociales? ¿Y cuál sería el costo de la inseguridad también en términos económicos y sociales? Y para el señor senador, no está en la permanente, sin embargo usted fue muy activo en todo esto de la generación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, hubo un punto en el que se complicó justamente por el asunto migratorio. ¿Cuál es la participación de la Guardia Nacional facultada por ese proyecto de ley? ¿En este momento están cumpliendo? Gracias. Buenas tardes. Lo que estamos viendo aquí es que México no está en condiciones para firmar un acuerdo de tercer país seguro. Hay que tener en cuenta qué significa primero ser primer país de asilo, tercer país seguro y también el programa Quédate en México. Lo que estamos viendo ahorita es que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados está rebasada con todos los trámites que tiene pendientes de solicitantes de la condición de refugiado a partir de 2017. A raíz del sismo de 2017, la Comar suspendió los términos en Ciudad de México para dar respuesta a todas esas solicitudes, más los que se han ido acumulando de 2018 a 2019, no tiene la capacidad para ser tercer país seguro. Al México ser tercer país seguro, esto significa que ninguna persona podrá solicitar asilo en Estados Unidos y todas deberán solicitar asilo aquí en México. Tenemos muchos problemas sobre la integración para las personas que ya han sido reconocidas como refugiadas en México. Estos programas no los está teniendo en cuenta el gobierno mexicano. No hay programas de integración, no hay políticas públicas para que puedan acceder a sus derechos. Entonces, ¿qué significa para las personas que están en el programa Quédate en México? Nosotros hemos tomado en cuenta esta cifra de 50,000 personas, que son las que retornaría a Estados Unidos al final de 2019, pero no hay un plan para integración de cómo estas personas que van a estar teniendo un periodo para poder terminar su procedimiento en Estados Unidos, cómo van a poder acceder a todos estos derechos. Se les va a otorgar un permiso para poder trabajar. ¿Quién va a llevar a cabo la integración de todas estas personas? Perdón, serían 50,000 los que regresan más los que están entrando. Sí. ¿Esa cantidad qué nos da? No tenemos una cifra exacta ahorita. Lo que sí creemos es que con el programa y con estas medidas que se están implementando, sí se incrementaría el tráfico ilícito de migrantes. Es lo que se puede incrementar. A ver, usted dice muy bien, el tema de la facultad de la Guardia Nacional para detener migrantes no está en la agenda ni en la ley. O sea, lo que eso va a pasar es que va a violar no solo la ley de migración, la ley de asilo y las facultades del Senado. Tan es así que cuando se discutieron las leyes secundarias, se convino para modificar cómo intervendría la Guardia en materia, por ejemplo, del registro de detenciones, y se quedó para modificar en el periodo siguiente. O sea, de hecho, le están dando una atribución que no está regulada. Sí se puso en la ley que la Guardia Nacional podía cuidar las fronteras, pero no tiene facultades para detener migrantes.
ese fue un tema de una enorme discusión en el periodo pasado para las leyes secundarias de la Guardia Nacional. De hecho, fíjese lo que está pasando. En unos meses pasamos de una oferta de un trato de visas humanitarias y solidaridad a la expulsión y a la retención y a decir, no los queremos, es un tema de seguridad nacional y vamos a utilizar la Guardia Nacional para detener a los migrantes. Cuando Estados Unidos desplegó la Guardia Nacional en la frontera norte, nos preocupamos y dijimos que era una señal no amistosa. Ahora vamos a desplegar 6,000 integrantes de la Guardia Nacional en la frontera sur. O sea, es un acto de esquizofrenia pura en materia de los principios de la diplomacia exterior. O sea, es gravísimo lo que está haciendo el gobierno mexicano, entregando en una semana de esa manera. Además, aprender a vivir con la espada de Damocles en la cabeza. Cada que el presidente Trump quiera, entonces va a invocar el 5% de los aranceles para lo que se le pegue la gana. Construir así el término de relación. Genera una condición de una enorme vulnerabilidad. No solo en materia migratoria, en cualquier otra materia. Déjeme decirlo así, es que ya le tomaron la medida al gobierno de López Obrador. Y lo que está significando es que la histórica política de recepción, de asilo y de solidaridad en este país se hace pedazos. Mire, cuando fue la guerra civil en Centroamérica, México hizo un programa que fue ejemplo en el mundo. Recibimos a más de 500,000 de guatemaltecos y de otros países de Centroamérica. Se hicieron programas de empleo en toda la península, por ejemplo, para recuperar zonas arqueológicas de este país, en Campeche, en Chiapas, en otras regiones. Hoy hay más muertos por día en El Salvador que cuando la guerra civil, y la respuesta de México va a ser militarizar la frontera. O sea, ya están hablando de poner los estándares de la frontera norte en la frontera sur. Vamos, no guarda proporción alguna a lo que está pasando. Y por supuesto que se está pasando por encima de las atribuciones del Senado. ¿Cómo así que están implementando acuerdos que el Senado ni conoce? Hoy la comparecencia tiene que ver con el Tratado de Comercio, el TEMEC, que está en agenda para el Senado en el periodo extraordinario de la próxima semana. Pero este Senado tiene que estar revisando con exhaustividad los acuerdos que firmaron con Trump. Hay compromisos ya del Estado mexicano y contando. Ahora tenemos 38 días, no 45. ¿Cómo se van a ir a representarnos y a negociar si el Senado no ha aprobado? Es atribución constitucional del Senado. ¿Podría agregarnos un comentario con respecto a la seguridad? Perdón, ¿podría agregarnos un comentario como senador con respecto a la seguridad pública y toda esta desmovilización de la Guardia Nacional en otros terrenos para poderse ir a las fronteras? 5 días antes de que se hiciera público el acuerdo, el gobierno federal le presentó un documento a la Guardia Nacional. No estaba en sus prioridades la protección, la contención y el regreso de los migrantes. No estaba en sus prioridades. Las han trastocado absolutamente y por supuesto que eso cambia las prioridades en materia de seguridad. Ahora resulta que una familia de hondureños pobres es una amenaza. Están trastocando absolutamente la agenda de seguridad del país a petición de Estados Unidos. Claudia Salazar, de Grupo Reforma. Perdón, nada más para agregar un punto. Me parece muy importante la pregunta que hace usted en términos de seguridad. Lo que hay que decir es que cuando se discutió la ley de la Guardia Nacional, el colectivo Seguridad Sin Guerra estuvo presente, vigilando, digamos, viendo cuáles eran las propuestas que estaban haciendo, y ese artículo se incluyó, el 9, sin ningún tipo de transparencia, para realmente entender qué fue lo que llevó a establecerlo como facultad de la Guardia Nacional, todo el tema de la revisión migratoria. Y hay que decir que ese artículo contradice claramente lo establecido en el artículo 96 y 97 de la Ley de Migración, como bien lo señala el senador. Entonces, aquí tenemos una actuación de entrada que es ilegal. La actuación de la Guardia Nacional no tiene sustento o entra en contradicción con lo establecido en la Ley de Migración. Y la otra pregunta sería, ahora se va a extender la franja, digamos, en el norte de la República para recepcionar a las personas que han solicitado asilo en Estados Unidos y donde se aplicaría el programa Quédate en México. La pregunta para el gobierno mexicano es, ¿los van a mandar a Nuevo Laredo? ¿Los van a mandar a ciudades que están del norte de la República donde ni los propios ciudadanos mexicanos pueden vivir con una seguridad? O sea, ¿a qué estamos arriesgando a los más vulnerables de la región? Esos territorios son territorios que todavía siguen muy dominados por el crimen organizado, donde no hemos visto acciones contundentes del Estado para brindar seguridad y protección, y estamos mandando a la gente que viene huyendo de la violencia
olvidando que las redes criminales son redes transnacionales y que actúan en Centroamérica como actúan en México. Entonces, ¿en qué riesgo estamos poniendo en ciudades o en territorios del norte de la República a las personas más vulnerables de la región? Claudia Salazar, de Reforma. Senador, si me puedes ayudar, buenos días, con un comentario de la nota que hoy traemos de principal en el periódico sobre que el gobierno no tendría la capacidad para almacenar y distribuir 200 millones de medicamentos al mes, y que esto va a generar a la larga un desabasto porque no van a llegar a tiempo los medicamentos a las unidades médicas. Lo platico al término de la conferencia con mucho gusto. ¿Alguien más de los compañeros de los medios? No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buen día.